Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas las personas que han decidido venir hoy aquí a pasar este rato de armonía con todos los participantes, con todas las personas que se han ocupado de organizar este evento, este tributo a Maya Angelou. Voy a empezar comentando. Perdón el lapsus de la presentadora, pero es que además de participar activamente tenemos que hacer de presentadores y entonces el guión puede fallar, ustedes me ayudan. Yo voy a empezar comentando cómo conocí a Maya Angelou, qué ha significado ella en mi vida, porque fundamentalmente estoy aquí porque las presentaciones son fantásticas siempre y te honran muchísimo, pero yo estoy aquí sobre todo como estudiante, como lectora, como admiradora y como divulgadora a la medida que puedo, porque soy profesora, de la obra de Maya Angelou y todas esas otras mujeres fenomenales, escritoras afroamericanas en particular, o de la diáspora africana. El profesor de Lorenzo, Eusebio y yo nos hemos conocido, nos hemos tratado por email y hemos estado en contacto preparando las notas para este evento. Pero en realidad, en persona, nos hemos conocido hace un par de horas y la verdad es que yo veía que teníamos un diálogo en común, teníamos puntos en común, que estábamos hablando el mismo idioma, de alguna forma. Y después de nuestra reunión preparatoria, pues a mí me da la sensación que ese tributo nos ha traído de la mano a Casa de América. Eusebio es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Yo estudié en la Universidad Complutense en los años 70. Obviamente él no era profesor en esa época, no creo que hubiera nacido. Pero a mí me hubiera encantado tener un profesor como él, porque en la época que yo estudiaba, en los años 70, no conocíamos la literatura afroamericana, no se nos contaba. No leíamos los textos, no sabíamos, mucho más importante, nada o muy poco de la situación sociohistórica, del movimiento de los derechos civiles. Estoy hablando, claro, de mi caso particular y de mi generación, pero las cosas han cambiado ahora. Como digo, entonces en la Complutense no me enseñaron ese tipo de literatura. Tuve que esperar casi 20 años más en la Universidad de Alcalá, lo que entonces era el CENO, Centro de Estudios Norteamericanos, y era el único máster de estudios norteamericanos que había entonces en España. Ahora hay muchos másters de un año y no voy a entrar en detalles del valor y de los contenidos, pero entonces esto era un máster serio. Y allí tuve la fortuna de conocer a unos profesores, la mayoría de ellos norteamericanos, James Amelin, James Nolan, Stu Roy, profesores que nos pusieron en contacto con los estudios de la política norteamericana, con la sociología de la cultura norteamericana, con la literatura norteamericana. Y ahí fue donde de alguna forma ya vi ese paisaje que era tan desconocido y tan ignorado en nuestros propios sistemas educativos. Allí empecé a conocer esa realidad, pero en realidad fue 2 años después, cuando acabé este máster, como ha mencionado Nicole, en la universidad, en la UNC de Chapel Hill, donde me zambullí directamente en la cultura afroamericana. Mi tutora, mi role model, el profesor Trudy Harris, y con estos cursos de literatura de mujeres afroamericanas, con esa pasión con la que explicaba,
me descubrió un mundo absolutamente nuevo. El mundo de la mujer me atraía fundamentalmente. Probablemente sus problemas no eran los míos, como acaban de cantar ahora. Your words ain't like mine. Pero había algo en común ahí, había un hilo conductor que a mí me hacía acercarme a estas mujeres. Maya Angelou fue una de ellas, una de las lecturas que teníamos que leer. Toni Morrison, Octavia Butler, Nikki Giovanni, Nella Larsen, and you name it. Y ese fue un momento decisivo en mi carrera y definitivo, porque fue el que dio sentido a mi trabajo académico. Y desde entonces, pues, estoy intentando de alguna forma viajar con ellas, virtual o no, viajar con esas autoras y aprender, siempre aprender. Y a los alumnos les interesa, a nuestras alumnas les interesa este tipo de literatura porque hablan de la vida y es un aspecto social, una psicología, un largo trayecto, tan penoso, pero también tenemos caracteres tan fuertes, tan impactantes, que les llama la atención. Y incluso llegan a pedirte, por ejemplo, una traducción en castellano para su madre o para una amiga o un amigo. Eso quiere decir que esta literatura les ha llegado. Maya Angelou, para mí, significó, aparte de leerla primero, la conocí obviamente primero a través de su obra, y fue estando en una visita de investigación en North Carolina cuando nos invitaron a una profesora amiga mía, María Losada, y yo a través de profesora Chapela, que es una profesora griega, a comer en su casa. Es interesante, no, es una historia larga, voy a hacer lo más breve posible, pero era una cena privilegiada, exclusiva, dijeron, pero era all male, all white male. Todos eran hombres y blancos, la mayoría del campo de ciencias, y no sabían mucho de la autora. A mí, la verdad es que me sentí incómoda desde el principio porque hacían unas preguntas que a mí me parecían irreverentes, porque lo menos que deberían haber hecho es leer sus textos, al menos uno. Yo escuché en esa cena como, todos escuchamos, como Maya Angelou representaba, porque era performance. Representaba la escena del rap, de la violación, con una naturalidad, pero al mismo tiempo había que leer entre líneas, porque había ahí una especie de, ¿cómo decirlo?, una rabia controlada, y ante la ignorancia de estas personas. Yo me fui a un cuartito y estaba su conductor. Su conductor era, bueno, como de casting, alto, tan alto como ella, impecablemente vestido, con pajarita y me llamaba Mr., no recuerdo el nombre, he intentado recordarlo, pero es Mr. Something, y ella siempre era para él Dr. Angelou. Y me contó lo que significaba para él trabajar para Maya Angelou, para Dr. Angelou. Al final decidí volver a la habitación. Ella sabía que estaba dando clases de literatura afroamericana y dijo, voy a cantar una canción porque aquí hay una persona que ha leído mi obra, casi me muero, roja, que ha leído mi obra y además la enseña a sus alumnos. Y cantó una canción, sabía que era española. ¿A qué no se imaginan qué canción cantó? Bueno, imagínense. La cucaracha. Ahí dejo la historia. Y luego la acompañamos todos en coro, claro. La cucaracha. Bueno, voy a introducir brevemente. Es que
I know where the catch person is. No. No, ya, aquí. Okay. Perdonad, ya voy a coger el ritmo enseguida con Parefonia y Cartibú. Voy a coger el ritmo enseguida. Dime. Sí, pero vamos a repasar. Bueno, como estamos en familia y en compañía, ¿no? En este instituto, pues no te vayas, no. Venga, Nicole, muy bien. No, yo ya os dejo con esta parte de mi amistad. Bueno, gracias por esto. No, gracias a ti. Ayuda. Me salta el guión, ahora ella lo va a arreglar. Yo salto el guión. Pues entonces, ahora pasamos el primer poema, When Great Trees Fall. When Great Trees Fall by Maya Angelou. When great trees fall, rocks on distant hills shudder, lions hunker down in tall grasses, and even elephants lumber after safety. When great trees fall in forests, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. We breathe briefly. Our eyes briefly see with a hurtful clarity. Our memories suddenly sharpened, examines, gnaws on kind words unsaid, promised walks never taken. Great souls die, and our reality, bound to them, takes leave of us. Our souls, dependent upon their nurture, now shrink wisely. Our minds, formed and informed by their radiance, fall away. We are not so much maddened as reduced to the unutterable ignorance of dark, cold caves. And when great souls die, after a period, peace blooms, slowly and always irregularly. Spaces fill with a kind of soothing electric vibration. Our senses, restored, never to be the same, whisper to us. They existed. They existed. We can be and be better, for they existed. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que quiero decir es gracias a Democrats Abroad por organizar el evento con mucha dedicación, me consta, con mucho empeño y con mucha eficacia en muy poco tiempo. Gracias también por contar con nosotros, con la profesora María Frías y conmigo. Desde la universidad siempre estamos más que dispuestos a colaborar en actos culturales tan necesarios como este. Estamos muy agradecidos de poder contribuir a celebrar una figura como la de Maya Angelou. Gracias también a Casa de América por acoger este evento en este espacio tan estupendo, este anfiteatro que han puesto a nuestra disposición, y gracias, por supuesto, a todos ustedes, el público, por acudir a esta convocatoria y llenar el anfiteatro. Bueno, buscando en mi memoria, creo que la primera conversación extensa que recuerdo haber tenido sobre Maya Angelou
sucedió hace más de 20 años en Madrid, en el Café Gijón, que no es un sitio que yo frecuente mucho, pero estaba entonces allí, y con una buena amiga mía norteamericana, nativa de San Francisco, Sara Saldaña, ciudad en la que sigue viviendo hoy. Por aquel entonces ella estudiaba en España y era el invierno del año 93. Y Bill Clinton acababa de ganar las elecciones para la satisfacción de mi amiga Sara y de muchos otros compatriotas suyos norteamericanos. ¿Por qué satisfacción? Porque los Estados Unidos habían visto comenzar la década de los 90 con dos crisis marcadas por violencia extrema, una externa y otra interna. La primera, la Guerra del Golfo de 1991, y la segunda, la interna, los disturbios raciales en Los Ángeles, que recordaréis muchos, en aquella primavera fatídica de 1992. Fueron ocasionados, como recordaréis algunos, por el caso de brutalidad policial sobre Rodney King y la subsiguiente absolución de los policías del Cuerpo de Los Ángeles acusados del delito. Casi 30 años después, esto fue en el 92, de la aprobación de la Civil Rights Act en 1964, casi 30 años después, la supuesta convivencia racial, la supuesta integración en Estados Unidos se revelaba casi al final del siglo XX más difícil, más ilusoria que 30 años antes. La conversación que tuvimos mi amiga y yo giró en torno a las posibilidades de la administración Clinton para ofrecer una América que no excluyera, que no discriminase, que no segregara. Pese a las diferencias históricas claras entre Estados Unidos y España, Sara y yo comentábamos elementos en común en la historia del siglo XX de ambos países, el pasado violento y fratricida, tanto de España como de Estados Unidos, la injusticia social, el poder impuesto de unos sobre otros, la subordinación de unos a otros y la fractura social que esto implicaba. En una sola frase, esto que acabo de decir se puede resolver, se puede sintetizar en países donde la memoria colectiva está marcada por el dolor y el dolor reciente. Durante la proclamación de Bill Clinton como presidente, el 20 de enero de 1993, Maya Angelou leyó su poema On the Pulse of Morning, sobre el pulso, sobre el curso de la mañana, en el que apelaba a la unión de fuerzas, a la comunión con la naturaleza, a la reconciliación y a la convivencia entre grupos sociales, bajo la metáfora, luego lo veremos en un vídeo, del saludo diario, bajo la metáfora de buenos días, good morning, el saludo de lo cotidiano. Y en ese saludo está encerrado el respeto, la apertura, la cooperación necesaria entre todos los miembros de una democracia digna. Aquella tarde en el Café Gijón sería 2 o 3 semanas después de el discurso inaugural de Bill Clinton. Bill Clinton recuperó la tradición no era tradición, la lectura de un poema, cosa que no había hecho nadie desde Kennedy en 1961 con Robert Frost. Y en aquella tarde de invierno Sara me habló de Maya Angelou, a la que yo no conocía, de cómo había sido la primera mujer y la primera afroamericana además que había sido conductora profesional de tranvías en San Francisco. Y me habló del orgullo que sentía ella y todos sus compañeros y profesores de su instituto de secundaria, porque mi amiga Sara había ido al mismo instituto de secundaria en San Francisco que Maya Angelou, en George Washington High School, en 32nd Avenue, en el Richmond District. Hace poco hablé con ella y me dijo, recuerda mencionar el orgullo que siente George Washington High School por la presencia de Maya Angelou como una de sus alumnas ilustres. A punto de comenzar, yo entonces estaba en los estudios de posgrado en literatura norteamericana en la Universidad de Madrid, y como estudiante descubrí algo que has mencionado, María, en esos años que el famoso canon académico literario era muy rígido.
era muy anglosajón, era muy blanco, era muy masculino, pero entonces a principios de los 90 estaba abriéndose paulatinamente, despacio, moderadamente. ¿Abriéndose a qué? Abriéndose a las narraciones, a las obras de aquellos autores que siempre habían sido el otro, que siempre habían sido el relegado, el apartado, ¿no? Posiblemente esto empezaba a suceder en los 90 como consecuencia del empuje del feminismo de los años 70, del empuje del poscolonialismo en los años 70 también, que crearon un marco teórico donde los departamentos universitarios, que son los guardianes del canon, los departamentos universitarios empezaron a abrir un poco más las puertas a nuevas voces literarias. Un reflejo muy concreto del cambio de actitud de las instituciones para dejar que otras voces entraran en el canon literario fue, muchos lo recordaréis, el doble premio Pulitzer National Book Award a Alice Walker por El color púrpura en 1983, que aún alcanzaría mayor difusión 2 años después, en el 85, cuando Steven Spielberg hizo la versión cinematográfica. Y poquito después Toni Morrison recibió el Pulitzer por Beloved en el 88, y poco después Toni Morrison se convierte, el mismo año, en el 93, en el que Clinton es por primera vez, en su primer año de presidencia, se convierte en la primera mujer afroamericana que recibe el premio Nobel de literatura. Y todo esto aún con el eco de los disturbios de Los Ángeles resonando en la memoria colectiva. Mucho antes de Alice Walker, antes de estos premios para Toni Morrison, antes de esta apertura, de este reconocimiento, antes de que las instituciones comenzaran esta tímida apertura, Maya Angelou ya había abierto paso y ya había empezado a desbrozar el camino. En el 1969, en esos años tumultuosos aún de lucha racial, de heridas abiertas por la guerra de Vietnam, cuando publicó I Know Why the Caged Bird Sings, sé por qué canta el pájaro enjaulado, y a los pocos años continuó esa narración autobiográfica con su segundo volumen de memorias, Gathered Together in My Name, de 1974. A continuación, ahora sí, María Frías va a hablaros más concretamente de esta obra I Know Why the Caged Bird Sings, donde os va a explicar el contexto, la relevancia cultural de esta autobiografía. Después veremos fragmentos de vídeo y después también va a explicar Phenomenal Woman, un poema muy representativo de Maya Angelou. Me inspira. Gracias, Eusebio. No sé, ¿cuántos de ustedes han leído este libro? Quisiera, I Know Why the Caged Bird Sings. Algunos, bastantes. Bueno, ¿qué les voy a decir? Si ya lo han leído, si están familiarizados con el texto, ¿qué les voy a decir que no sepan? Que es un texto tierno, difícil, que hay que leer entre líneas. Maya Angelou, supongo que también lo sabrán ustedes, comienza su carrera como novelista, como escritora de autobiografías, gracias a su amistad, empujada por su amigo James Baldwin. Poco creo yo que se imaginaban que esa primera novela, I Know Why the Caged Bird Sings, en la que ella novela, no, historia de su vida desde que tiene 3 años hasta los 16, iba a ser la primera de una serie de 7 novelas que iban a ir reflejando diferentes etapas por las que ella pasaría. No solamente ella, sino con el reflejo de la sociedad afroamericana en particular, americana, pero de la comunidad afroamericana en particular. Este texto, esta novela, como ha mencionado anteriormente Eusebio, ha recibido numerosos premios. Se ha traducido a muchísimos idiomas, se hacen reediciones constantes, por ejemplo,
cada vez que ella tiene una aparición pública, como en el caso de la proclamación del presidente Clinton. Pero también ha sido censurada. Entonces yo lo que me gustaría a mí en esta intervención, que voy a intentar también resumir un poco más, es, por un lado, explicar algunas de las ideas, de los conceptos que en este texto se consideran censurables por parte de los educadores y de los padres en la sociedad norteamericana, hasta el punto que se ha llegado a prohibir algo. No me oyen, perdón. No, tengo la voz alta, intento elevarla. Me dicen si no me oyen al final, por favor. ¿No se oye nada? ¿Aquí? Ay, perdone. Más difícil todavía. Con la pantoja. A ver, bueno, pues los temas de conflicto, de censura. Pues por un lado obviamente está una sexualidad explícita. Hasta este momento las narradoras, las escritoras, especialmente afroamericanas, por el cliché de su sexualidad exagerada, desbordante y hasta salvaje, se cuidaban mucho de dar detalles particulares. En cambio, Maya Angelou no tiene ningún miedo. Habla de la sexualidad explícita, de las relaciones sexuales, habla del tema de la violación y, sobre todo, en aquella época y para una sociedad que en general se dice es homofóbica, era homofóbica o tiene problemas o tenía problemas con la aceptación de la homosexualidad, ella habla de homosexualidad y lesbianismo también. Luego, entonces, todos estos temas eran conflictivos. Barbara Christian, una crítica afroamericana, maravillosa profesora, decía que Maya Angelou se atreve a enfrentarse con el famoso mito de que todos los hombres negros son walking orgasms, orgasmos andantes, y que todas las mujeres negras son hot pussies. No lo voy a traducir en castellano porque no puedo. Me supera, pero estoy quote. Otro aspecto difícil, complicado, es el de la violencia racista, que obviamente existe en la sociedad, en muchas sociedades, pero que aquí aparece representada de forma física, psicológica y verbal. Y, por ejemplo, para mí hay otra, supongo que para muchos de ustedes también, otro tipo de violencia, que es la violencia sutil. Esa quizá hace a veces mucho más daño, y es la escena en la que Momo, la abuela, le lleva a Marguerite al dentista, y el dentista dice que no la va a atender en su clínica privada porque antes metería la mano en la boca de un perro. Tenemos que recordar que Momo le había prestado dinero en la época de depresión a este dentista. Esto es una humillación innecesaria, dice Maya Angelou. Pero está reflejando la sociedad. El otro tema es el de el mito, según el estudio Moynihan, de las familias desestructuradas, donde prevalece la madre sola con los hijos. Los hombres, como decía Toni Morrison, women stay, men leave, right? Pero incluso en esas familias, y esto es lo que muchas escritoras dicen, Angelou entre ellas, incluso entre esas familias con problemas económicos, sociales, con problemas personales, con desarraigo, con violencia, incluso en esas familias crecen hijos e hijas fuertes que son capaces de superar todos esos problemas. La maternidad adolescente es otro tema que obviamente en un colegio, primary school, secondary school, pues es difícil de digerir por parte de estos educadores que pedían la censura y que lo siguen pidiendo. We have in here babies having babies. Lo que aparece aquí son chicas que son niñas todavía teniendo bebés y obviamente relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y además el tema de la maternidad no deseada son temas muy fuertes de superar, y estos son los que se ha criticado y han hecho que el texto se censurara repetidas veces y continúa así.
Pero a pesar de todos esos problemas, el texto ha superado muchos obstáculos y algunas, porque tuvo en general críticas muy positivas. ¿Por qué? Porque este texto es tan especial. Aparte de las razones que ha comentado Eusebio anteriormente, que abría de alguna forma el mundo a la literatura de las mujeres afroamericanas antes de que llegara el boom de los 80. Yo discutía antes con él y decía, pero antes estaba, dije que no lo voy a decir, pero lo voy a mencionar, que estaba mi Zora Neale Hurston y me decía que es la madre literaria de Alice Walker, de Toni Morrison, de Polly Marshall, y ellas lo defienden así. Pero me decía él, pero ella es de los años 30, de Harlem Renaissance. Bueno, sí, pero yo mantengo mi postura y seguimos siendo muy buenos amigos. Lo que quiero decir es que los puntos fundamentales por los que este texto vive y sobrevive es porque yo creo que Maya Angelou, como muchas de estas mujeres afroamericanas, retrata personajes que son mujeres, pero que son protagonistas y que pertenecen a diferentes niveles sociales, diferente edad, diferente clase social y cultural. Y todas son analizadas, son retratadas con respeto, pero también sin excusas, por otro lado. Luego, además, otro aspecto muy importante me parece que es que da la voz, que les da voz, que les hace expresarse y tienen su voz propia, las niñas, las mujeres. Como Spivak dice, ¿can the subaltern speak? Los subalternos, los marginados, ¿tienen voz? ¿Pueden hablar? Yo creo que Maya Angelou dice que sí, que pueden hablar y hablan en sus textos. Y además nos proporcionan la oportunidad de escuchar unas voces sin intermediarios, sin concesiones. De ahí a veces la dureza. También rechaza y revisa, yo creo, el tema de la belleza, el tema del canon de la belleza occidental. Rubio, ojos azules, piel blanca. Este es un tema recurrente en la literatura afroamericana, de las mujeres afroamericanas. Polly Marshall lo trata. Piccola casi se vuelve loca por conseguir esos ojos azules. Pero ya estaba aquí, como ha dicho Eusebio, ya estaba aquí Maya Angelou retratando ese sueño que tienen estas niñas de despertarse un día y ser las que no son, ni pueden ser. Y finalmente señala la importancia de la literatura, la importancia de los libros. Esto luego Eusebio se va a referir al tema de del saber, la importancia de la cultura, del saber. Obviamente el saber es poder y eso lo saben los esclavos afroamericanos desde Fred Douglass en adelante. Y es ese tesón por aprender a leer, por aprender por aprender a leer y a escribir y ser algo más, y hacer algo más con esa fuerza, con ese poder. Y aquí lo vemos porque cuando Maya se queda muda, su profesora, Mrs. Flowers, es la que le devuelve la voz a través de la lectura, a través de los libros. Hay muchísimos puntos más, pero estos son los puntos, perdón, me oyen ahora bien al final, estos son los puntos que yo quisiera resaltar dentro de esta obra, que no son ni mucho menos exhaustivos. Esta es una lectura entre líneas mía, muy personal y probablemente no todos estarán de acuerdo en esta sala. Vamos a pasar ahora a escuchar, como ha comentado antes Eusebio, a Maya Angelou leyendo el poema del gran poeta Paul Lawrence Dunbar, Sympathy. La razón es muy sencilla. Ya desde la primera línea sabemos de dónde sale ese título. Muchas gracias. Qué belleza, ¿no? Qué fuerza tiene su voz, qué bien actúa. El siguiente poema, nos mudamos desde la novela I Know Why the Caged Bird Sing. El poema Phenomenal Woman
Mujer Fenomenal, es un poema, creo yo, en el que se han visto reconocidas muchas mujeres, mujeres de todo tipo y condición. En particular, y centrándonos en algunas grandes mujeres, desde Oprah Winfrey hasta Michelle Obama. Este poema se publica en 1978 en la revista Cosmopolitan y luego se incluye en una colección de poemas. ¿Por qué es un revulsivo este poema? Desde el título ya, yo creo, podemos deducir el carácter positivo, fenomenal, de buena, de estupenda, de maravillosa, de diferente. Puede ser fenomenal de tamaño, y ella era como una estatua, Maya Angelou era como una estatua alta. Y impresionante de mirar. Pero también puede ser la grandeza interior, fenomenal, la personalidad. Y aquí hay que leer otra vez entre líneas y ver los dos mensajes. Desde la esclavitud siempre hay que explicar, yo creo, desde la esclavitud, el uso y abuso de los cuerpos de esas mujeres que eran fundamentalmente una vagina, un útero y una fantástica inversión, porque en 9 meses había un nuevo esclavo en la plantación. Y estos cuerpos usados y abusados de las mujeres afroamericanas se justifican, estas brutalidades, estas violaciones, por su sexualidad, se dice, insaciable. Y hemos visto, por ejemplo, para los que os guste el cine, la adaptación de 12 Years a Slave, Patsy, la historia de Patsy, por ejemplo, que te llega al alma. Pues es muy representativa no solo de la brutalidad sexual del hombre, del dueño de la plantación, pero sino la relación terrible con la mujer también, entre la mujer blanca, en este caso, y la esclava negra. No voy a referirme a la biografía de esta mujer, pero a lo mejor a algunos de ustedes les suena el nombre de Sarah Barman, de Venus Hottentot, una esclava de Sudáfrica que fue transportada a Francia y exhibida por los circos porque tenía esteatopigia, que es pues una aglomeración de grasa en los glúteos, y se la exhibía desnuda. Cuando murió se diseccionaron, se dice diseccionar, sí, sus genitales y el cerebro, y se exhibieron en el Museo de Ciencia de París. Fue Nelson Mandela el que reclamó los restos de esta mujer para que volvieran a Sudáfrica. Y así, en el 2002 se hizo. Maya Angelou disecciona el cuerpo de la mujer de origen africano, pero de la cabeza a los pies, pero con un mensaje diferente. Es una celebración de ese cuerpo. Michelle Obama, y acabo, Michelle Obama, cuando leyó este poema, y en repetidas veces he escuchado a ella representarlo, decía que era un poema necesario, imprescindible para las niñas, para las mujeres que como ella necesitaban esa celebración de sus cuerpos, de sus culos respingones, de sus caderas. Y al final considera que es un himno. Entonces, Phenomenal Woman, para Michelle Obama, dice que es el poema que quizá le ha hecho realidad el sueño de que una niña del gueto de Chicago, de South Chicago, llegara a la Casa Blanca, porque ella también es una mujer fenomenal. Vamos a escucharlo. Pretty women wonder where my secret lies. I'm not cute, nor built to fit a fashion model size. But when I start to tell them, they think I'm telling lies. I say, it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curve of my lips.
I'm a woman. Phenomenally. Phenomenal woman. That's me. Entro en una sala totalmente tranquila y los hombres se ponen de pie o caen de rodillas. Luego revolotean a mi alrededor como un enjambre de abejas de miel. Yo digo, es el fuego de mis ojos, es el brillo de mis dientes, es el vaivén de mi cintura y la alegría de mis pies. Soy mujer, soy fenomenal, mujer fenomenal, esa soy yo. Men themselves have wondered what they see in me. They try so much, but they can't touch my inner mystery. When I try to show them, they say they still can't see. I say, it's in the arch of my back, the sun of my smile, the ride of my breast, and the grace of my style. I'm a woman, phenomenally, phenomenal woman. That's me. Ahora entiendes por qué no agacho la cabeza, ni grito, ni salto, ni necesito hablar alto. Cuando me ves pasar, deberías estar orgulloso y me digo, es el sonido de mis tacones, son las ondas de mi cabello, es la palma de mi mano, es la necesidad de cariño, porque soy mujer, soy fenomenal, mujer fenomenal, esa soy yo. Seguimos con los poemas y la misma línea de Phenomenal Woman, porque Still I Rise es otro poema con mucha fuerza, con mucha energía, que a pesar de los problemas, ahí están, levantándose, aunque caen, aunque les duele, aunque lloran. Fantástico performance, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a una segunda parte. Estamos ya en la parte central, en el ecuador de este tributo. Y vamos a hablar ahora de la posición de Maya Angelou como activista y como mujer protagonista del espacio público. Y me voy a referir en los próximos minutos al poema que leyó en la proclamación como presidente de Bill Clinton, el poema titulado On the Pulse of Morning, que comienza con un verso muy conocido, A rock, a river, a tree, la roca, el río y el árbol, ¿no? Después de escuchar las palabras de María y por lo que hemos visto hasta el momento, Maya Angelou participa en un género literario que es extraordinariamente norteamericano, que es el de la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica del colono, la del explorador, la del buscador de oro, la del buscavidas, la del político o la del esclavo. Iconos de la cultura de Estados Unidos, por ejemplo, el puritano Jonathan Edwards, por ejemplo, Benjamin Franklin o Henry Adams, destacados políticos, o el narrador, humorista, stand-up comedian, cómico Mark Twain, el poeta William Carlos Williams, Malcolm X. Todos ellos son autores de notables autobiografías que ejemplifican este género. La obra de Maya Angelou se engarza aquí, en este género, en el género del contar el yo, del narrar el yo. La narración de Angelou mira hacia el siglo XIX, se entrelaza hacia atrás en el tiempo con las narraciones de los esclavos, las llamadas slave narratives, que configuran la identidad literaria afroamericana en el siglo XIX. Antes ha mencionado María el ejemplo clásico de Frederick Douglass
y su biografía de su vida como esclavo, publicada en 1845. O alguien menos conocido, William Wells Brown, que un par de años antes publica su narración de su huida de la esclavitud. O años después, en las puertas de la Guerra Civil, Harriet Jacobs y sus avatares de la vida como esclava. La narración de Maya Angelou no es una narración autobiográfica de esclava, pero sí es una narración de segregación, de daño, de agravio, de opresión. Y en ese sentido entronca con los testimonios del género autobiográfico, en tanto en cuanto la única arma que le queda al relegado, al segregado, al oprimido, es la palabra, es contar, es narrar. Tengo una cita de I Know Why the Cage Birds Sing, que quiero leer. Como está la cita en otro color, no ha salido impresa. Que ilustra muy bien la palabra como arma de la segregación. Cruzar el barrio negro de Stamps, el pequeño pueblo donde vivía ella con su hermano, con sus abuelos, en casa de sus abuelos paternos. Cruzar el barrio negro de Stamps en nuestra imaginación infantil se hacía interminable. La costumbre nos hacía detenernos a hablar con todo el que nos encontrábamos y Bailey, su hermano, se sentía obligado a jugar un rato con los amigos que se topaba. Sentíamos regocijo al ir al centro del pueblo con dinero en los bolsillos y tiempo a nuestra disposición. Pero el placer se desvanecía cuando llegábamos al barrio de los blancos. Éramos exploradores, aventurándonos desarmados en el territorio de fieras comehombres. En Stamps, la segregación era tan absoluta que la mayoría de los niños negros no tenían ni idea de qué aspecto tenían los blancos. Solo que eran diferentes y que había que temerlos, y que en ese temor se hallaba la hostilidad del subordinado al poderoso y del pobre frente al rico, y del trabajador frente al patrón, y del harapiento al bien vestido. Recuerdo que en realidad yo nunca pensé que los blancos existiesen. No eran de verdad. Los blancos no eran gente de verdad, porque tenían los pies muy pequeños y la piel muy blanca, como transparente. La gente, de verdad, era la que vivía en mi lado del pueblo. No todos me caían bien, de hecho casi ninguno me caía bien, pero ellos sí eran gente. Esas otras criaturas pálidas, con sus vidas extrañas, no eran gente, eran blancos. El testimonio. El testimonio es el instrumento de la memoria de los agredidos, de los oprimidos, de las víctimas. Y el olvido de ese testimonio es un peligro, porque como en muchas ocasiones ha dicho Maya Angelou en muchas entrevistas, tantas veces, those people who do not know about their history are bound to repeat it over and over again. Aquellos que no conocen su historia están destinados a repetirla sin parar. La narración de Maya Angelou da fe de la memoria histórica, da fe de la fractura social, da fe de la jerarquía social del poderoso y el subordinado. Si Maya Angelou ha sido capaz de llegar al gran público con sus narraciones, con su activismo a favor de la convivencia, ha sido, a mi juicio, porque ha sabido engarzar, unir, entrelazar su yo individual con la comunidad que la rodea. Ha sido valiente para emplear su yo como forma de sanar heridas, de cerrar cicatrices, de fomentar la reconciliación. Y ahora escuchamos Summertime.
We wear the mask that grins and lies. It shades our cheeks and hides our eyes. This debt we pay to human guile. When I think about myself, I almost laugh myself to death. My life has been one great big joke. A dance that walked, a song that spoke. I laugh so hard, ha ha, I almost choke when I think about myself. We wear the mask that grins and lies. It shades our cheeks and hides our eyes. 70 years in these folks' world. The child I works for calls me girl. I say, yes, ma'am, for working's sake. I'm too proud to bend and too poor to break. So I laugh until my stomach ache. We wear the mask that grins and lies. It shades our cheeks and hides our eyes. They laugh to conceal their crime. They shuffle through their dreams. They've stepped and fetched a country and wrote the blues in screams. We wear that mask that grins and lies. It shades our cheeks and hides our eyes. This debt we pay to human guile. I went to the rock to hide my face, but the rock cried out, "No hiding place down here." No hay donde esconderse aquí, ni siquiera bajo la roca. El segundo símbolo, el río, proviene de una muy famosa canción, Down by the Riverside. Luego tendremos ocasión de volver a esa canción. I am going to lay down my burden down by the riverside, down by the riverside. I ain't gonna study war no more. Voy a dejar esta pesada carga a la orilla del río, a la orilla del río, y jamás volveré a formarme en la guerra. Y por último, el árbol. La abuela paterna de Maya Angelou, el personaje Mama en la autobiografía en I Know Why the Caged Bird Sings, es un personaje central. Era una mujer muy alta, de más de 1,80 m de altura, y cantaba el famoso espiritual negro I shall not be moved. Pero cambiaba alguna palabra y ella decía I shall not be removed. I shall not be removed, just like a tree that is planted by the water. Oh, I shall not be removed. No me arrancarán, como el árbol plantado junto al agua, no me arrancarán. Hace ahora 19 años, en la sede de Naciones Unidas, en junio de 1995, Maya Angelou leyó otro poema, A Brave and Startling Truth, una verdad valiente y sobrecogedora. Fue su segundo poema público, destinado a conmemorar en esta ocasión el 50 aniversario de la creación de la ONU, y con una dedicatoria de Angelou a la esperanza por la paz que subyace, aunque a veces esté escondida, en todos los corazones. En el poema, Angelou emplea la repetición para crear un sentido hipnótico de himno, de cántico, de celebración. En su comienzo, en el primer verso, hay un eco a la Carta Magna, a la Constitución de los Estados Unidos, porque el primer verso comienza con We the people. Y de ahí pasa a relatar la unión del yo, del pueblo, con la naturaleza. Y luego pasa a hablar de la fragilidad y del poder de lo humano. Y después pasa a hablar de la destrucción, de la violencia, de lo humano, y al final de lo inevitable que es conocer una verdad última, que la única manera de habitar la paz es por medio de la humildad, haciéndose pequeño, reconociendo nuestra pequeñez
y darse cuenta así de que la paz es solo posible si el humano lo quiere, está en el poder del humano, es nuestra responsabilidad. Escuchamos fragmentos de este poema. We, this people, on a small and lonely planet, traveling through casual space, past aloof stars, across the way of indifferent suns, to a destination where all signs tell us it is possible and imperative that we learn a brave and startling truth. And when we come to it, to the day of peacemaking, when we release our fingers from fists of hostility and allow the pure air to cool our palms. When we come to it, when the curtain falls on the minstrel show of hate, and faces sooted with scorn are scrubbed clean, when battlefields and Colosseum no longer rake our unique and particular sons and daughters up with the bruised and bloody grass to lie in identical plots in foreign soil. We, this people, on this small and drifting planet, whose hands can strike with such abandon, yet those same hands can touch with such healing, irresistible tenderness. Out of such chaos, of such contradiction, we learn that we are neither devils nor divine. When we come to it, we, this people, on this wayward, floating body, created on this earth, of this earth, have the power to fashion for this earth a climate where every man and every woman can live freely, without sanctimonious piety, without crippling fear. When we come to it, we must confess that we are the possible. We are the miraculous. We are the true wonder of this world. That is when, and only when, we come to it. Muchas gracias a todos por esas lecturas. Yo creo que Maya Angelou está con nosotros, ¿no? Revoloteando por aquí. A estas alturas ya. En esta tercera parte ya, y casi concluyendo, nos vamos a referir a Maya Angelou, mentora y activista. Cuando a Michelle Obama le invitaron al funeral de Maya Angelou en Wake Forest, la Universidad de Wake Forest, su madre, cuenta ella que no se metía en nada, le dijo: tienes que ir, tienes que ir. Ella dijo: bueno, tengo que consultar mi agenda, tienes que ir. Cuando finalmente dijo que sí, que iba a ir, le dio un abrazo. Cuando yo estaba preparando estas notas un poco con precipitación, porque como ha dicho Eusebio, esto se ha preparado con poco tiempo, pero con mucho entusiasmo, con mucho amor. This is a work of love. Pues mi hija, que estuvo conmigo en North Carolina y sabía que tenía esa cita con Maya Angelou, me dijo: tienes que ir. Y además me dijo algo que yo no sabía hasta ahora, que tiene 35 años, que había leído, sin que yo le diera permiso, I know why the caged bird sings. Le dije: pero Paula, tenía 11 años, dije: pero ¿cómo? ¿Pero cómo no me lo has dicho? ¿Por qué lo leíste? En fin, empezamos a hablar. Y me dijo que me veía leerlo, estaba escribiendo papers, que me veía leerlo constantemente y que tenía muchos rotuladores de muchos colores. Ella quería saber de qué iba ese libro. Y ahora, con el paso del tiempo, me dice: no creas que me enteré de mucho, pero lo leí y me gustó. Y luego, un día que estaba en la biblioteca por la noche, vio la película también. Dios mío, digo, ¿qué clase de madre soy? Pero está fascinada y es otra fan de ella.
de su vida y de su obra, es un ejemplo. Y esto quiere decir que cross the line, cross borders, Maya Angelou toca muchos corazones. Como mentora y activista, decía, Maya Angelou se involucra desde muy joven en asuntos políticos, sociales, en favor de su gente, de sus hermanos, de sus hermanas, en favor de los derechos civiles. Durante su estancia en Ghana, es parte de la comitiva que recibe a Malcolm X en 1964. Cuando yo fui a Ghana, hice precisamente ese recorrido, iba por todos los sitios haciendo una especie de tour personal para ver por dónde ella había pisado antes. Vuelve a Estados Unidos desde Ghana después de haber estado 4 años y al poco tiempo, desgraciadamente, Malcolm X es asesinado en 1965 y ella se hunde en una profunda depresión. Después tiene el ofrecimiento de otro líder, Martin Luther King, para trabajar con ella. Pero es asesinado, curiosamente, el mismo día de su cumpleaños. Era el 4 de abril de 1968. En diferentes entrevistas, probablemente ustedes lo saben, este episodio de su vida, se negó a celebrar su cumpleaños y en su lugar enviaba flores a Coretta King, la mujer de Martin Luther King. Hay otras mujeres negras que son activistas, que son militantes, que han intentado hacer por su comunidad, por sus hermanos y hermanas, un trabajo duro, invisible. Pero ella ha tenido una fuerza especial. Está, por ejemplo, por mencionar alguna, Angela Davis. Pero una amiga suya y escritora y muy militante también, Sonia Sánchez, probablemente algunos de ustedes conocen su obra, decía que Maya Angelou era especial, porque con esa fuerza, con esa energía que tenía, era capaz de conseguir las mejores subvenciones y aportaciones económicas. Y por eso la querían tanto, la reclamaban, decía, en las campañas. Tanto por parte de Malcolm X como luego con Martin Luther King y luego con los posteriores presidentes. Llega a contar que en un momento hubo una competición entre el cantante Harry Belafonte y ella, Maya Angelou, a ver quién conseguía más dinero. ¿Quién ganó? Por supuesto, Phenomenal Woman. Les voy a dejar con el cariño por Maya Angelou, por la mujer, por la escritora, por la activista. She's with us. I'm sure she's with us. Okay, this is just almost the end of this tribute to Maya Angelou. I don't know why I shift into English. Nos acercamos al cierre de nuestro homenaje a Maya Angelou. Estoy emocionada. Y vamos a compartir unas notas finales, Eusebio y yo. No les entretenemos mucho. A mí me gustaría recalcar que el discurso autobiográfico de Maya Angelou es fundamentalmente personal, que las fechas quizá no importen, lo que importa es la realidad que hace falta denunciar y que ella se encarga de hacerlo con poesía, con fuerza, pero con poesía. Y yo escribí un artículo y comparaba a Josephine Baker, otra expatriada, artista, bailarina y política también, porque se involucró en la resistencia francesa y juró que nunca volvería a su país, Estados Unidos, pero luego cantó Je des amours, mon pays et Paris. El cuerpo negro, como Maya Angelou exhibía su cuerpo negro de mujer con orgullo, lo celebraba, lo admiraba y se reinventaba. En contra de esos estereotipos reduccionistas y ofensivos que todavía hoy pululan por ahí. Maya Angelou, después de esa vida nómada, porque ha viajado, ahora hablamos de transnacionalismos y globalizaciones en la nueva literatura afroamericana, pero ella ya viajaba y viajaba lejos y con la maleta muy ligera.
pero decide volver a Estados Unidos y luchar por la justicia social allí. Como en el antiguo refrán en Ghana hay un refrán que dice que to speak from the soup significa to speak from experience. La persona que habla es la persona que está dentro, que lo ha pasado, que lo ha sufrido, que está en la sopa, en la olla. Y me parece a mí que en honor a su estancia en Ghana, eso es realmente lo que nos transmite la obra de Maya Angelou. No solo I Know Why the Caged Bird Sings, no solo los poemas que hemos estado aquí escuchando y nos han deleitado, sino en general su obra y también su vida. Y quiero acabar con sus palabras, porque ella es la protagonista. Repite en muchas entrevistas también, I'm a human being, nothing human is alien to me. Soy un ser humano y nada que tenga que ver con las personas me es ajeno, esa es la palabra, gracias. Y yo creo que eso es lo que ella hace. Y eso es lo que hemos venido a hacer aquí, celebrar con ella ese rainbow que ella quiere ser en la vida nublada de lluvias y de borrascas de cada uno de nosotros, seamos como seamos, vengamos de donde vengamos. Muchísimas gracias a Casa América, muchísimas gracias a todos los organizadores y a todos ustedes. No podía decir que no, y tenía que estar aquí. Ya ha sido un placer. Muchas gracias. Ahora Eusebio va a hacer su nota final para ustedes. Bueno, muchas gracias, María, por esa energía y ese empuje. Ahora que estamos ya cerrando el homenaje, en el cierre necesitamos pensar en el legado de Maya Angelou. Y es importante recordar cuál es nuestra responsabilidad para mantener ese legado. La responsabilidad es mantenerlo vivo, es lo que estamos haciendo aquí hoy, es mantenerlo vivo y comunicarlo. Responsabilidad está etimológicamente relacionado con respuesta, en inglés response and responsibility. Respuesta, responder al otro, dialogar, entrar en contacto con el otro, requiere una responsabilidad. Y aunque Maya Angelou no esté ya físicamente, requiere de nosotros una respuesta, una responsabilidad. El legado de Maya Angelou, recapitulo un par de ideas que he mencionado antes, ha sido saber narrar su yo como testimonio. Como testigo de violencia, de oprobio, de opresión, pero ha sabido utilizar el papel transformador del lenguaje. Y esa narración se convierte en un instrumento pedagógico para toda la comunidad norteamericana y fuera de Norteamérica también. De ahí que se haya convertido en esa figura de mentor cultural, no solamente para mujeres como Oprah Winfrey o como Michelle Obama, sino también para presidentes como Barack Obama y para Bill Clinton antes que él. Los tres, Clinton, Oprah Winfrey, Michelle Obama, hace pocas semanas en el funeral, enfatizaban precisamente el papel de guía, sobre todo Oprah Winfrey, el papel de guía, de mentora, de líder, en el activismo por integrar y por unir eso que estaba desintegrado. El activismo político de Maya Angelou, su defensa de los derechos civiles en los 60 y en décadas posteriores, no puede estar desconectado del lenguaje ni de la oralidad de la palabra, como creo que en las lecturas que hemos hecho aquí, las canciones, los vídeos, se demuestra. Es a través de la canción, es a través de la herencia del himno religioso, la herencia del gospel, de la canción espiritual afroamericana, como Maya Angelou recoge, amalgama esa tradición y la convierte en un arma política por y para la paz.
En ese sentido, yo veo a Maya Angelou como la figura icónica del intelectual norteamericano. Hay un cliché, hay un tópico, sobre todo creado un poco desde Europa, que es un poco el antiintelectualismo de la vida cultural norteamericana. Bueno, claro, la vida cultural norteamericana no tiene el concepto de intelectual europeizado, que es otro concepto. Para mí, el intelectual es Maya Angelou, alguien que es capaz de entregar la vida, transformar su vida y hacerla un testimonio que transforma, entregarla. En ese sentido sigue la secuencia de otros poetas como Walt Whitman en el siglo XIX, la conexión de su yo con el resto de la comunidad, como Allen Ginsberg en los años 50. Maya Angelou es una rebelde, como Whitman y como Ginsberg. Es una rebelde, es una revolucionaria que no puede estar en silencio ante una sociedad americana. Cuando ella era pequeña y fue violada, permaneció en silencio 7 años, no articulaba palabra y empezó a hablar porque su profesora le decía: no te gusta la poesía, porque si no hablas, si no la articulas, eso quiere decir que no te gusta la poesía, no la amas. Y eso motivó a Maya Angelou a pronunciar los poemas, a usar el lenguaje de nuevo. Ha sido una revolucionaria que no ha podido nunca permanecer en silencio ante una sociedad americana que en muchas ocasiones sigue queriendo ser una especie de monolito uniforme, una roca, que ha querido degradar, segregar, apartar, cuando en realidad no es una roca ni un monolito, es una amalgama de caras y de facetas y de pieles y de colores y de destellos. Es como un caleidoscopio, es una imagen que me gusta a mí mucho para describir la sociedad americana. Es un caleidoscopio girando, cambiante, y nunca es una roca maciza, una roca brutal bajo la que esconderse, como dice Maya Angelou en su poema. Vamos a acabar escuchando fragmentos del poema Willie. Muchas gracias a todos por venir. I may cry, and I will die. My spirit is the soul of every spring. Watch for me, and you will see that I'm present in the songs that people sing. Wait for me. Watch me. I am the surge of open seas. Look for me. Ask me. I am the rustle in the autumn leaves. When the sun rises, I am the time. When the people sing, I am the rhyme. Estamos a punto de terminar este homenaje, pero antes necesito un momento para dar las gracias. Muchas gracias por todas, por venir. Muchísimas gracias. Gracias a Casa de América por darnos un espacio tan estupendo. Rosalinda Williams por ponernos en contacto con ellos. Y el coro y la violonista Kate Reagan, que no está ahora, la vocalista Isabel, nuestros guías increíbles María Frías y Eusebio de Lorenzo. Y aunque no está hasta detrás,
el productor Jim Mercero. Sin su visión y pasión, este homenaje no habría sido posible. Gracias. Y terminamos con una canción, la canción que Eusebio ha mencionado antes, Down by the Riverside. Perdón, con la voz. Okay. 1, 2, 3. Gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Ain't gonna study